Bueno, entonces habíamos dejado un problema para que ustedes terminen. Vamos a repasar ese problema. Era esto que ustedes ven acá, que eran dos autos, ¿no?, que iban uno hacia el otro. El auto 2 iba a 80 km por hora, el auto 1 iba a 40. Bueno, estaban en estas condiciones, separados en total entre A y B había 70 kilómetros, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que dijimos que íbamos a hacer en todos los parciales, más allá de lo que nos pregunten, lo que vamos a hacer es escribir las ecuaciones horarias, en este caso desde el sistema de referencia dibujado. En un examen puede ser que no haya sistema de referencia, o puede ser que el docente dibuja un sistema de referencia para ver si ustedes entendieron cómo escribir las ecuaciones de horarias, en este caso, de algún sistema de referencia. Entonces acá, bueno, volví a dibujar el problema. Siempre hay que dibujar los problemas, siempre. Acá hay que hacer eso. Bien, todo se obtiene a partir de esta ecuación, que es la ecuación horaria para los movimientos MRU, los movimientos de velocidad constante. En este caso dijimos que yo voy a pensar que cuando los autos están así en esta situación, el auto 1 en A y el auto 2 en B, pasando por B, ¿no?, ahí voy a apretar el cronómetro y va a comenzar mi problema. Y que eso lo podía hacer, o sea, lo que estoy diciendo es que voy a elegir este T0, por ejemplo, igual a 0. ¿No? Aprieto el cronómetro, lo pongo en 0 y ahí arranca el problema. Porque los dos autos pasan al mismo tiempo por lugares, por ejemplo, cuando el auto 1 pasa por A, al mismo tiempo el auto 2 pasa por B. Entonces en esos casos me puedo olvidar de este T0, y la ecuación queda muy sencilla, queda como X0 más B por T. Bueno, lo que luego tengo que hacer es escribir más o menos lo que voy a hacer. Pongo auto 1 y voy a escribir la ecuación para el auto 1, que es rellenar esto con los datos que tengo del auto 1. Cuando yo miro esta foto, que es la fotografía inicial del problema, el auto 1 está a 20 kilómetros, pero para el lado negativo de las X. Entonces su posición inicial es menos 20. Su velocidad es 40 km por hora porque va hacia el lado positivo de las X. O sea, para el signo de la velocidad no lo fija donde está el auto, porque este auto está en el negativo, está en la posición negativa. Sino que el signo de la velocidad lo fija hacia dónde va el auto. El auto va hacia el lado positivo de las X. Entonces es positiva. Para el auto 2, cuando arranca el problema, bueno, me dicen que la distancia entre A y B son 70 kilómetros, y como estos son 20, el auto 2 va a estar a 50 kilómetros del 0, a 50 kilómetros del 0, y del lado positivo. Entonces su posición inicial es más 50. La velocidad es 80 km por hora, pero viaja en sentido contrario al que yo definí como el sentido positivo de la posición. Como se mueve en sentido contrario al definido como sentido positivo, entonces la velocidad es negativa. Bueno, entonces estas son las ecuaciones que me piden a mí. Después, bueno, yo les pido la posición del encuentro. Donde se encuentren estos vehículos,
cuando se encuentren, mejor dicho, van a estar los dos en la misma posición. Esa es la definición de que se encuentran, ¿no? Vuelvo a repetir lo que ya dije al final de la clase cuando hablamos de este problema. Cuando dos cosas se encuentran no quiere decir que van a tener la misma velocidad. Ustedes están sentados en el banco y yo voy hacia ustedes, me encuentro con ustedes, pero ustedes estuvieron siempre quietos y yo en cambio tengo una determinada velocidad. O sea, para encontrar, para resolver el encuentro, no puedo igualar las velocidades. No tiene sentido eso. Sí igualar las posiciones, por lo que dije recién, ¿no? Cuando dos cosas se encuentran es porque están en la misma posición. Bien. X1 es toda esta expresión, que es lo que yo puse acá, y X2 es toda esta expresión, que es lo que yo puse acá. Entonces simplemente tengo que igualar estas expresiones y despejar este tiempo, que lo puedo llamar tiempo del encuentro. Podría haber puesto acá T sub E, la E de encuentro, pero lo dejé como T. Cuando yo despeje ese T, tengo que acordarme que ese T no es el tiempo así en general, es un solo valor de tiempo, en este caso el tiempo en el que se encuentran. Bueno, resolver esto es extremadamente sencillo porque es una ecuación de grado 1, o sea, la incógnita está elevado a la 1, a lo sumo, ¿no? Entonces, para hacer eso, bueno, lo que se hace es, se junta todo lo que tenga la incógnita de un lado y los números que no tienen incógnita del otro lado. O sea, yo, por ejemplo, del lado del miembro izquierdo, traería este menos 80 km/h por T, lo pasaría para el otro lado, está restando, pasaría sumando, lo sumaría a este 40 km/h por T. Y de este lado, del miembro derecho, dejo estos 50 kilómetros y sumo esto, ¿no? Pasa para este lado esto como más 20. Bueno, eso es lo que hago acá, ¿no? De un lado dejé esta suma y del otro lado dejé esta. Así que 40 más 80 son 120. Bueno, km/h por T, ¿no? Y del otro lado tengo 50 más 20, 70 kilómetros. Entonces me queda esto. Y de acá simplemente tengo que despejar T. Lo que está acá abajo dividiendo pasa arriba, lo que está arriba pasa abajo. Este 120 también pasaría abajo, el kilómetro pasaría abajo y la hora pasaría arriba. Estamos por ser la primera vez como repasando esto que para muchos puede resultar extremadamente aburrido porque lo deben saber como de memoria, pero para otra gente no, porque se lo olvidó por lo que sea. Pero va a llegar un momento en que no lo vamos a contar así con tanto detalle. Las personas que tengan dificultades con esto, bueno, tienen que repasar cómo se resolvió una ecuación de primer grado. Porque no vamos a poder perder mucho tiempo en contar la cuenta detalle por detalle. Porque tenemos que hablar de la física del problema, ¿no? Bueno, entonces me queda esto. Kilómetro lo divido con kilómetro. Y está bien, porque si estoy calculando el tiempo me tiene que sobrar solamente las horas y no los kilómetros. Entonces acá me queda 70 sobre 120, me queda 0,58 y después las horas. Bueno, encontré el tiempo del encuentro. A mí me piden la posición del encuentro. Para obtener la posición del encuentro, voy a la hoja anterior. Puedo poner el tiempo del encuentro tanto en esta expresión como en esta. De más está decir que cualquiera de las expresiones que yo utilice para encontrar la posición del encuentro
tiene que ser lo mismo. El tiempo del encuentro es 0,58, ¿no? ¿Era eso? A ver. 0,58. Si yo acá pongo 0,58 y hago la cuenta, o pongo 0,58 acá y hago esta cuenta, las cuentas, los resultados de esta cuenta me tienen que dar lo mismo, ¿no? Porque son las posiciones del encuentro. Y ya dijimos que las posiciones son iguales. Entonces puedo utilizar o esta, reemplazar el tiempo acá o acá para encontrar la posición del encuentro. Bueno, vuelvo a la hoja que estaba antes. Yo empleé la ecuación del auto 1. Reemplacé ahí el tiempo y encontré la posición del encuentro, que acá lo llamé X del encuentro, que son 3,2 kilómetros. Obviamente el auto 1 se encuentra con el auto 2, voy otra vez a la hoja anterior, se encuentran los 3,2 kilómetros, o sea, más o menos por acá, ¿no? Los dos, ¿no? Está bien, una cosa es lo que recorre este en llegar acá y otra cosa es lo que recorre este en llegar acá. Pero la posición a la que llegan es la misma justamente porque se están encontrando. Bueno, y la siguiente pregunta, hablando de cuánto recorren, está relacionada con lo que recorre cada auto hasta que se encuentran, ¿no? O sea, cuánto recorre el auto 1 desde que sale de A hasta que se encuentra con el 2. Y lo mismo para el 2. Bueno, sin hacer mucha cuenta, uno puede pensar una cosa, ¿no? Este auto 1 se encontró acá, a los 3,2 kilómetros. ¿Cuánto recorrió? Y recorrió 20 kilómetros y llegó a 0. Y después recorrió un poquito más, 3,2, y se encontró. O sea, en total recorrió 23,2. Lo mismo uno podría pensar para este, ¿no? Este estaba de 0 a B, había 50. 50. Pero claro, no recorrió de B hasta acá, cuando se encontró. Recorrió hasta acá, un poco antes. 3,2 kilómetros antes de llegar a 50. Entonces, ¿cuánto recorrió? Y 50 menos 3,2. ¿No? 46,8. Bueno, esa es una forma de hacerlo, así directamente. Otra forma de hacerlo es utilizando las expresiones de el espacio recorrido. Había una expresión que decía que más o menos el espacio recorrido era la posición final menos la inicial. El espacio recorrido es un número positivo, es decir, yo podría tomar módulo acá y módulo de este lado y obtendría el espacio recorrido. Entonces tomo módulo acá. Cuando tome módulo, el más menos va a desaparecer, no importa, dentro de un módulo. Y el ER es un número siempre positivo, o sea que el módulo de ER es el espacio, es ER mismo, porque es un número positivo por definición. Y de este lado me queda el módulo de esto, ¿no? Bueno, entonces hago el módulo. La posición, por ejemplo, si pienso en el auto 1, tengo la posición final, donde terminó el auto 1, era en el kilómetro 3,2. A eso le tengo que restar la posición inicial del auto 1, que es negativa, ¿no? Es menos 20. Bueno, cuando hago acá la cuenta, menos por menos me da más, me queda 20 más 3,2, 23,2, que es lo que habíamos obtenido con los dedos. Y acá lo mismo, 3,2 menos 50 es menos 46,8 este número, ¿no? Pero después yo le saco el módulo y entonces lo tengo que poner como positivo.
Entonces esto es lo que recorre el auto 1, esto es lo que recorre el auto 2. Fíjense que estas cosas, lo que recorre, no tiene nada que ver en principio con la posición en la que terminaron. Los dos terminaron en la posición 3,2. El espacio recorrido, entonces, no es la posición, digamos. Bueno, acá lo dice claramente, ¿no? El espacio recorrido es la resta de posiciones, el módulo de esa resta. Bueno, y por último, los gráficos. Lo que estamos acá graficando son funciones de grado 1, donde la variable dependiente depende de una variable independiente que está elevada a la 1. Y ya sabemos que estas funciones, que se pueden escribir así, como un número sumado o restado a otro número por la variable elevado a la 1, estas funciones se llaman funciones lineales. Y no se llaman funciones lineales de casualidad, sino que se llaman funciones lineales porque si uno las representa en un gráfico cartesiano, obviamente, su gráfica es una línea recta. Entonces, para dibujar una línea recta, me alcanza, por ejemplo, 2 puntos. Con eso es suficiente. Entonces, bueno, podría agarrar, por ejemplo, la expresión esta, la de x1, la posición del auto 1 en función del tiempo, y reemplazar dos valores de tiempo, hacer la cuenta y encontrar 2 valores de posición. Yo acá hice una pequeña tablita, por ejemplo, no fácil, cuando el tiempo vale 0, todo esto se desaparece y la posición me da menos 20, ¿no? Y ese es este punto que está acá. Cuando el tiempo vale 0, acá, la posición vale 20 para abajo, ¿no? O sea, acá. Es decir, este es un punto. Cuando el tiempo vale 1, tiempo que elegí yo para hacer la cuenta, eso lo elijo yo, la posición vale 20. O sea, cuando acá es 1, acá esto sería 20. Que no lo puse, no lo escribí, pero esto sería un 20. Entonces tengo este punto, tengo este otro punto, y por ahí hago pasar una única recta, que es esta que está marcada acá como x1 de t. Para el otro auto la historia es la misma. Elijo 2 puntos, los que a mí más me gusten o más me convengan, que me queden cómodos de dibujar en los puntos en el dibujo. Eso es lo que estoy diciendo cuando hablo de que más me convengan. Y por ejemplo, uno podría hacer t igual a 0, ahí x2 vale 50. Cuando yo acá pongo un 0, todo esto se va y me queda x2 igual a 50. O sea, otra vez, ¿no? Acá este es el tiempo. Cuando vale 0, acá, tengo que subir 50. Desapareció la flechita. Acá. Y dibujaría un punto acá. Después utilizo otro que es, porque yo lo elegí así, cuando t vale 0,5, acá pongo 0,5, 0,5 por 80 es 40, menos 40 me quedaría, 50 menos 40 me queda 10.
O sea, cuando el tiempo vale 0,5, esto es acá arriba 10. No puse tantos números para que no se mezcle con este 3,2. ¿Qué es este 3? Y bueno, y así dibujé la segunda recta. ¿Qué es este 3,2? Y donde se juntan las rectas, donde se cortan, este punto es un punto de donde las rectas se cortan. Fíjense que justamente en 3,2 kilómetros se encontraban los móviles. O sea, este punto, 3,2 kilómetros, y el tiempo, no me acuerdo cuál era, 0,58. O sea, este punto tiene como coordenadas 0,58, que no lo puse explícitamente porque estaba este 0,5 acá, como coordenada de tiempo, y 3,2 como coordenada de posición. Bueno, al dibujito le agregué, no me lo preguntan, pero le agregué que este eje, el eje de las X, que es por donde viaja el auto, es lo que se conoce como trayectoria. Por eso dibujé el autito acá sobre este eje vertical. Está bien, en la vida real el auto no va vertical, no importa cómo va en la vida real. Esto es una representación de lo que pasa en la vida real, no es la vida real, digamos. La trayectoria es el camino geométrico que recorre el móvil. El camino geométrico es este, se mueve por X. El auto no viaja por acá arriba, por esta recta roja. Tampoco viaja por la recta azul. ¿Está bien? Estas rectas son las funciones del tiempo, o también llamadas ecuaciones horarias, y no me dicen por qué lugar viaja el cuerpo, porque el cuerpo viaja por este eje, y fíjense que esta recta verde que intenté yo poner acá, que es el mismo eje X, no tiene nada que ver ni con la azul ni con la roja. O sea, la trayectoria no tiene en principio nada que ver ni con la de este dibujo ni con este dibujo. Bueno. Esa es una manera de dibujar la línea recta, volviendo a las líneas rectas. Es encontrar dos puntos donde el valor de la variable independiente lo elijo yo a mi gusto, pero de manera tal de que me quede cómodo después dibujar ese punto, ¿no? No sea cosa de que ponga t igual a 50, porque yo acá puse un 1, el 50 está por allá, ¿no? Entonces, no me queda cómodo hacer eso. Pero hay otra manera de dibujar una recta, que es teniendo en cuenta lo que se denomina ordenada al origen. La ordenada al origen es en la expresión este valor, el que no tiene a la variable independiente. Pero claro, en física este valor es la posición inicial, ¿no? Entonces la ordenada al origen es la posición inicial. Y la pendiente en matemáticas es el número que multiplica a la variable independiente. Pero acá este número es la velocidad en física, ¿no? O sea, se puede dibujar teniendo en cuenta la ordenada, la posición inicial y la velocidad. Bueno, ¿cómo se hace eso? Vamos otra vez al dibujo. Otra vez escribí la ecuación acá para que ustedes las tengan a la vista. Entonces lo que se hace es dibujar este punto. Por ejemplo, vamos a la línea roja, que es la posición del auto 1. Dibujo este punto primero, menos 20, lo anoto por ahí, menos 20. Y yo sé que la recta pasa por ahí. Ese es un punto de la recta.
Y la pendiente, esta 40, olvidémonos de las unidades, significa que si yo, acá abajo del 40 uno puede pensar que está el 1, ¿no? 1 hora. Arriba está el 40 kilómetros, ¿no? ¿Qué significaba la pendiente en matemática? Que si yo me corría en este número que está acá abajo, hacia, por ejemplo, la derecha, por ejemplo, me corro una unidad hacia la derecha, ¿cuánto vale una unidad en el eje? Lo elijo yo, obviamente. Si me corro una unidad, tengo que subir 40 unidades. O sea, tengo que subir hasta acá. O sea, yo estoy diciendo que en mis ejes, todo esto mide 40 kilómetros y todo esto corresponde a 1 hora. La escala que yo utilizo en el eje la defino yo. Yo digo, en los ejes que dibujé, 1 hora, acá está el 0, 1 hora es esta. Y en la escala de la posición, bueno, acá está el 0, de acá hasta acá son 50 kilómetros. Eso lo pongo yo. Después, claro, tengo que dibujar todo coherente con eso, ¿no? Bueno, entonces ya con eso dibujé la línea roja que corresponde a la ecuación horaria del auto 1. No es su trayectoria, ¿no? Su trayectoria es por donde camina el auto. Camina por acá. El auto 1 y el auto 2 caminan por acá. Lo mismo puedo hacer para la trayectoria, para la ecuación horaria del auto 2. Dibujo en el par de ejes cartesianos, coloco este punto, por ejemplo, 50, o sea, acá. Este es un punto por donde va a pasar la recta. Y después, otra vez como hice antes, nada más que yo para hacerlo más fácil, no me corrí en una unidad. Acá igualmente un numerito que puse mal, me parece, ¿eh? Ahora lo corrijo. No me corrí en una unidad. Porque si me corro en una unidad para la derecha, o sea, tendría que estar acá. Eso es 1 hora. Tendría que bajar a 80. Porque eso es lo que me dice esto. Menos 80. Que baje a 80. O sea, si voy acá, hasta acá, tendría que después bajar, irme hasta 80, ¿no? O sea, bajar 80. Es decir, acá tengo 50, 60, 70 y tendría que bajar por acá abajo. Y medio que se me sale afuera del dibujo. Entonces agarré, hice otra cosa. Hice otra cosa también para explicar esto, ¿no? Vuelvo a repetir, me parece que este numerito acá no es el correcto, pero ahora vemos. Y lo cambio, en todo caso. Si me corro una unidad hacia la derecha, bajo 80. Pero si me corro media unidad, bajaría a 40. Y eso ya es más dibujable, ¿no? Pero si en vez de correrme media unidad, me corro otra vez media unidad, en vez de 40 bajaría a 20. Es decir, en vez de 1 hora, yo me corro 1/4 de hora, como dice acá. La cuarta parte de 1 hora, en vez de 80, es la cuarta parte de 80 lo que tengo que bajar. O sea, bajo 20. ¿Está bien? O sea que me corrí 0,25, lo que bajo es 20.
no 30. El error quedó porque si yo bajo 20, voy a terminar acá en la posición 30. Acá estoy 50, bajo 20, termino en la posición 30. O sea, este número en realidad no va ahí, va acá, ¿no? Bueno, yo ahí voy a poner el número que va. El número correcto no es 30, sino 20. Así que vamos a ponerlo ahí. Bueno, me queda medio feito. Vamos a hacer una cosa para que no haya confusiones. Ese número, lo taché, ¿no? Lo voy a tachar. Vamos a ponerlo el trazo bien grueso, así se nota. Lo tachamos. Hubo un error ahí. Listo, o sea que me corrí 0,25 a la derecha, bajé 20. Cuando bajé 20, obviamente como estaba en 50, si bajo 20 voy a parar acá, o sea que el 30 es acá. Ponemos. O sea que el 30 en realidad iba ahí, ¿no? Voy a poner así con... Ahora sí, ¿está bien? Uno esto lo maneja como quiere, en el sentido de que puedo bajar el de arriba 10 veces y bajo el de abajo 10 veces y es la misma pendiente. Si ustedes, en vez de hacer 80 dividido 1, me da 80, ¿no es cierto? Pero lo mismo que hacer 20 dividido 0,25, también me da 80. Es lo mismo que hacer 8 dividido 0,1, también me da 80. O sea, si yo bajo el de arriba, lo divido por un número y por ese mismo número divido el de abajo, no pasa nada. Y acá lo hice porque me quedó cómodo correrme 0,25 en vez de todo esto y bajar un montón y irme del gráfico. Así tengo que bajar 20 solo, ¿está bien? Bueno, entonces dibujé ahí la otra recta. Obviamente, de la forma en que uno lo haga, el punto acá tendría que cortar en 3,2 y 0,58. Está bien si uno hace todo a escala, ¿no? Acá son dibujos a mano alzada. Es decir, bueno, más o menos, ¿no? Si uno tendría que usar papel milimetrado, como se hacía en un momento de la vida cuando, bueno, la computadora todavía era un poco inaccesible, ¿no? Ahora cualquiera tiene una computadora, estos gráficos se grafican con un programa y no hay que hacer ningún dibujo a mano alzada. Pero en los ejercicios se les va a pedir que hagan dibujos a mano alzada. Entonces lo pueden hacer así con la pendiente, o si les resultó medio intrincado, pueden hacer una tablita y hacerlo con la tablita. Bueno, por ahora nada más. Igual cuando yo publico un ejercicio resuelto, siempre pido que lo vuelvan a leer y que vuelvan a mirar los números del ejercicio, porque yo me puedo equivocar, no soy infalible. Por más de que sea 2 más 2, 4, uno tiene tantas cosas en la cabeza y está atendiendo tantas cosas permanentemente que puedo poner 2 más 2, 3, ¿está bien? Entonces, por favor, revísenlo. De paso, lo hacen otra vez ustedes. ¿Y qué gracia tiene? Sí, tiene gracia, porque se aprende, se empieza a aprender, vuelvo a decirlo, copiando primero, ¿no? Como aprende a hablar una criatura, ¿no? Repitiendo sin saber lo que dice la madre, el padre, el tío, el abuelo, etc. Se aprende de esa manera, ¿eh? Por eso hay que hacer ejercicios y no queda otra forma de aprender. No existe todavía una vacuna que alguien se la inyecte y yo de repente empiece a entender cómo trabaja esto. Bueno, entonces por ahora nada más que eso.